devocionario, busque conmigo el libro de Hebreos, por favor. Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 6. Vámonos a ir a Hebreos, hoy es noche de estudio bíblico. Capítulo 12, versículos del 1 al 6. ¿Lo tiene? Vamos a leerlo con voz audible en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios, por este momento especial. Pedirte que el Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que ponga palabras en mi boca. Pedirte, Señor, por la situación de nuestro país, para que deas tú, Señor, una salida, y no una salida violenta, sino una salida guiada por el Espíritu Santo. Oramos, Dios, para que en esta hora podamos decir las cosas que debemos y que callemos aquellas que no debamos de decir. Damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Tomemos nuestros asientos. Mis hermanos, la semana anterior, bueno, ya hace 2 miércoles, estuvimos en el capítulo 11 y hablábamos acerca de esa cantidad de héroes de la fe. Y el escritor de Hebreos nos hace ver que faltaría tiempo, faltaría espacio para hablar de cuántas personas lograron muchas cosas. Algunos no las lograron, y lo dice. Algunos no lograron, a que tuvieron fe, no vieron, digamos, la bendición terrenal, pero con la seguridad que tenían una vida eterna en Jesús. Y hace un listado enorme de héroes de la fe. Es más, quiero que lea conmigo el versículo 10, pues más bien 11:32, y dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Es decir, está el escritor fortaleciendo la fe de aquellos hebreos que estaban un poquito desanimados, y pone, mis hermanos, como ejemplo aquellos que lograron y que tuvieron tremenda convicción para no apartarse. Ya en el capítulo 11 nos hace mención de todo eso, y es una lista interminable de gente que logró muchas cosas simple y sencillamente por creer y por tener fe. Claro, a esta altura el escritor está queriendo fortalecer a los hebreos, porque si usted se recuerda, estaban siendo perseguidos, estaban siendo maltratados, algunos eran violentados por el hecho de tener fe, por el hecho de creer y confiar en Jesús. Ahora, en el capítulo 12, mire lo que dice: por tanto, nosotros también, teniendo, dice, alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Hermano, habla de esa cantidad de héroes de la fe. Dice, nosotros tenemos como testigos a esos héroes de la fe. Es decir, si ellos lo lograron por la fe, nosotros también podemos. Amén. Y de eso habla, de tener fe, de no desanimarse, de seguir. Mire, me encanta con esta situación que estamos viviendo, me encanta ver cómo la gente no se desanima. Ahí viene, de Apopa, de todos los lugares, la gente viene a trabajar, a buscar de alguna manera, hermano. De alguna manera la gente busca del desplazarse. Y eso quiere Dios en nosotros, que no nos detengamos por las situaciones y que tengamos la suficientemente fe para saber que Dios será lo suficiente para bendecirnos, para sanarnos y para sacarnos adelante. Entonces el escritor dice, por tanto, dice, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, es decir, si los héroes de fe pudieron, nosotros también estamos comprometidos a no apartarnos.
Los testigos los pone por testigos. Esto es como cuando el jovencito dice, mira mamá, mira papá, es que a mí no me gusta estudiar. Mira hijo, pero yo soy profesional, diré a la mamá o el papá, y no me lo regalaron. Y vos tenés otras condiciones y a mí me está costando. A lo mejor la niña, la jovencita diga, mira mamá, yo no puedo con esto y lo otro. Y mamá dice, mira, pero yo hice un esfuerzo, también tú lo puedes hacer. Entonces el escritor está diciéndole, señores, tenemos héroes de la fe, los cuales dan testimonio que se puede hacer todo en el Señor. Mire qué más dice aquí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, todo corredor, todo atleta se despoja de mucha ropa. ¿Qué usa? Una ropa lo más liviano posible, para que no le estorbe. Entonces el escritor le está diciendo, señores, hay cosas de ustedes, los hebreos, que los están deteniendo para que avancen. Hay poca fe, hay incredulidad. Algunos ya no querían seguir en los caminos del Señor. Algunos querían retroceder y volverse al judaísmo. Entonces despojémonos, dice, de todo peso. Ahora preguntémonos nosotros, ¿qué nos está deteniendo el crecimiento espiritual? A lo mejor sea una envidia, a lo mejor sea una tristeza, el desánimo, mis hermanos, porque bien o mal nos desanimamos cuando vemos un problema, cuando vemos una necesidad, cuando hay una situación muy difícil. Entonces dice el escritor, despojémonos de todo peso. Hermano, sepa y entiende una cosa, que la carga no es suya, sino que es de Dios. Y es lo que está tratando de decirles. Ustedes se están desanimando. Ustedes están cayendo en están agarrando un peso que no les corresponde. Hermano, si usted ya fue al médico, si el médico ya le dio la medicina que entendemos que va a hacer efecto, deje que actúe y deje que Dios obre en usted. Usted haga lo que le corresponde hacer, pero no agarre más peso del que debe. Y eso estaba diciéndole a los hebreos, señores, no se preocupen más de lo que deben. Ahora, mire lo que dice. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos, dice, con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es decir, esforcémonos, sigamos avanzando. Y luego dice, ¿cómo vamos a correr? Puesto los ojos en Jesús. El corredor, el atleta, pone su mirada en la meta, ¿sí o no? Él va y él sabe dónde va a llegar. Él sabe y que tiene que correr y va a llegar a una meta y su mirada está en la meta. Él no está viendo la gente que está allá, no está viendo la gente que está en las gradas, no está viendo la gente que lo está apoyando o la gente que lo está desanimando. Él está claro que tiene una meta. Entonces les dice, señores, ustedes deben de tener claro que su mirada y su meta es seguir a Jesús. Y esa es la meta del creyente, seguir a Jesús, buscar siempre de Dios. Y que nada le aparte su mirada de Él. Y que usted sepa que siempre su vida y la mía debe estar puesto en las manos de Él. Le dice, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, el que llevó a cabo la salvación por medio de ¿qué? Por medio del sacrificio que Él hizo. En Él se cumple todas las profecías, en Él se da su salvación y su vida eterna. Entonces por eso nos llama a que usted y yo debemos de poner esa mirada en Jesús. Porque es fácil desviarse, hermano. Es fácil desviarse. Yo les he contado a ustedes hace mucho tiempo, tengo 22 años de casado y con mi esposa anduvimos como 4 años de novio. Quizás teníamos como 2 años de estar de novio y fuimos a visitar a una tía allá en Acajutla. Yo tengo una tía en Acajutla. Por cierto, me acuso, no le he hablado, tengo que hablarle. Y la fui a visitar con en ese entonces mi esposa. Ella andaba detrás de mí. ¿Qué les da risa, pues? Es decir, yo iba caminando y ella venía detrás de mí, ¿sí? Claro. Entonces, fuimos a visitarla, íbamos 2 parejas, con mi cuñada y en ese entonces su novio, y andábamos ahí. Y de repente había que trasladarse una bocana. Y había un árbol tirado, quizás la bocana tenía como de aquí a donde está Sonido. Y abajo pasaba un río con las aguas hervidas. ¿Entiende qué son las aguas? No hervidas, hermano. Con las aguas hervidas, ¿verdad? Siente el olor, va. Eran las aguas hervidas, ¿me entiende? Entonces, había un árbol de coco, lo habían tirado, lo habían botado y ese era el puente. Entonces, con mi esposa, cuando en ese entonces mi novia,
yo vi que mi concuño empezó a caminar para trasladarse al otro lado. Pasó él, pasó mi cuñada, pasó mi esposa y yo dije, en ese entonces mi novia, pasá, le dije yo voy detrás de ti. Cuando yo empecé a caminar, yo en vez de verlos ahí, empecé a ver ahí abajito, y sentía que me estaban moviendo el piso. Mira, hermano, jamás he sentido tanto miedo como esa vez. Yo iba caminando y yo vi que mi cuñado pasó, mi cuñada también, pasó en ese entonces mi novia, ¿verdad? Y yo también, cuando yo empiezo a caminar y empiezo a ver abajo y vi que todo se me movía, muy macho, me aferré al poste, al palo que había, me agarré como no tiene idea, hermano. Creo que ni a ella la abracé tan fuerte como abracé de palo. Y yo estaba amarrado, hermano. Y me decía ella, venite, me decía. Y yo creí que podía caminar, hermano. Y ahí se me fue y se me olvidó que andaba de novio y que la andaba pantallando. Ahí se me olvidó. Hasta que mi concuño llegó a darme la mano. Mire qué vergüenza. ¿Y sabe por qué? Porque yo quité la mirada del frente. Yo empecé a ver abajo. Y cuando yo empecé a ver que el agua se movía, hermano, ya sentía yo que me bañaba en esas aguas tan limpias. Hermano, cuando usted y yo apartamos nuestra mirada de Jesús, cuando usted quita sus ojos del Señor, usted empieza a ver los problemas y se le olvida que en Dios hay una solución. Y después me dice mi concuño, ¿sabes por qué te ibas a caer? Porque en vez de ver para abajo hubieses visto al frente. Pero yo me clavé cuando empecé a ver el río, yo sentía que me mareaba, hermano. Entonces cuando usted empieza a ver el problema y quita su mirada de Jesús, usted se preocupa. Cuando usted dice, ¿cómo voy a hacer para pagar? ¿Y cómo voy a hacer con esto? ¿Y cómo vamos a hacer ahora que no se está vendiendo por la situación, por lo otro? No se preocupe, ponga su mirada en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es lo que tenemos que hacer. Puesto los ojos en Jesús, dice, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Les dice, señores, ustedes están queriéndose desanimar y Dios, Jesús siendo Dios, se entregó en la cruz y soportó el menosprecio de la gente, la burla. Le gritaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, lo maltrataron y aún así él sabía que había un propósito que él tenía que cumplir y que era de entregarse en la cruz del Calvario para que con su sangre derramada usted y yo seamos limpios de todo pecado. Él sabía. Y él pudo haber dicho no. Entonces nos hace un llamado a nosotros, hermano. Y usted, porque el hermanito lo vio mal, porque no lo dejaron parquearse donde usted le dio la gana, porque nos enojamos y nos apartamos de la iglesia. Ya no vamos a la iglesia. Conozco una pareja que el Señor ya no vino, bueno, de hecho esta iglesia nunca vino, donde ellos se congregaban, hoy nunca se volvió a congregar. ¿Por qué? Porque era muy amigo del pastor, de ese pastor, no es de la zona, es un pastor de allá por San Martín. Y era muy amigo. Entonces un día se fueron de viaje los dos. Y no sé qué hizo el pastor. Fuera. Y él venía impactado. Porque el pastor había hecho ciertas cosas y el tipo dijo no más. Porque el pastor es sinvergüenza. Hermano, yo le voy a decir algo. La mayoría de pastores somos sinvergüenzas. Dígame, hombre, no se preocupe. Que no crea que todos los pastores, también usted. Así que aquí estamos parejos todos. El problema es cuando usted cree en el hombre y no cree en Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque una iglesia perfecta no hay. ¿Quién nos ha perfeccionado? Cristo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted aparta su mirada, usted se desanima. Usted se empieza a caer y usted empieza a decir, ay, pero la enfermedad está creciendo más y yo no veo que resulte la oración. Hermano, tiene que poner su mirada en el Señor. Tiene que creer que Dios le va a ayudar. Y aquí le dice, señores, despójense de toda esa carga, vuelvan, sigan, pongan su mirada en Dios. Y es lo que Dios quiere, hermano, que como buenos creyentes no nos desanimemos. Ahora, miren lo que más dice aquí, el 3, considerad, dice, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si Jesús, mis hermanos, pudiendo pasar esa situación, pudiendo haberse negado a no sufrir golpes, maltratos, si Él se hubiese negado, pero Él lo hizo por amor a usted y a mí, entonces nos llama a que no desistamos,
a que sigamos, a que no se canse de buscar de Dios y que esté pasando lo que esté pasando, que no se nos olvide que Él no nos ha desamparado. Y de eso nos está hablando. Y mire que ahora lo necesitamos con tanta situación. Debemos de entender que en medio de este caos y de esta situación, Dios no nos ha desamparado. Vea lo que dice aquí. Considerad, dice, es decir, vea todo lo que Jesús hizo. A aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Es decir, siendo santo, sin haber cometido pecado, lo acusaron de pecador. Lo acusaron de algo que él no hizo. Luego dice, mire qué más dice. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mis hermanos, este es un llamado fuerte que el escritor está haciendo. A no desanimarse por las situaciones que estemos viviendo. Yo no sé usted, pero yo de repente veo personas que están enfermas y están bien animosas. A un día de esto, yo creo que mi esposa lo contó, fuimos a ver a nuestra hermana Telma de grande, hace como 2 semanas, está en el hospital, la van a operar, o más bien ya la operaron, y llegamos a hablar con ella, y ella está bien fortalecida, pero bien fortalecida. Y dice, me van a operar, y hasta haciendo chiste, y hasta diciendo, aquí en este hospital, en este hotel que me tienen, dice, lo que no me gusta es la comida, dice, pero está bonito, dice. O sea, ver esa confianza y de decir, no hombre, yo llego a darle consuelo y a decirle, mire, no se preocupe, y ella sale diciendo, no pastor, tranquilo, que en el nombre del Señor voy a salir bien. Entonces, eso es lo que nos dice. Que usted y yo debemos de ver que hay personas que están pasando situaciones más difíciles que las nuestras y nos echan para atrás. Y nosotros otra vez nos quejamos, hermano. Renegamos. Estamos siempre bajo aquella tristeza, bajo aquella angustia, bajo aquella poca esperanza. Y el escritor nos dice, vean lo que hizo Jesús. Y lo hizo para que ustedes no se desanimen. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que sufrió golpes, maltrato y que murió, pero que también resucitó. Para que nos animemos, para que nos fortalezcamos. Ahora, mire qué más, sigamos avanzando. Dice el 4, porque aún dice, no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Mis hermanos, también el escritor les deja bien claro algo. Pueda que lo que estén viviendo también sea una represión de Dios. ¿No se ha puesto a pensar? Yo lo he hecho en algunas ocasiones, que ciertas cosas que estamos viviendo son represión de parte de Dios. Y usted siente que las cosas no van saliendo bien. Y usted dice, ¿y por qué esto pues? Y a veces son reprensiones de Dios que nos está poniendo un freno. Porque Dios, fíjense que Dios es tan grande en misericordia y en amor, que Dios nos deja, hermano. Como padre, nosotros tenemos una situación de dejar pasar ciertas cosas a nuestros hijos, ¿sí o no? Usted le va dejando algunas cosas. Pero llega un momento duro, difícil, donde papá o mamá dice, hasta aquí estuvo bueno. Entonces, cuando usted analice y usted mira y diga, bueno, ¿por qué no salgo de esto? Pues veamos, a lo mejor sea reprensión de parte de Dios. Que Dios nos esté frenando. Que Dios esté poniendo algo para que usted y yo podamos reaccionar. Entonces el escritor les dice a los hebreos, cuidadito, muchos de ustedes están viviendo lo que están viviendo porque es una reprensión de Dios. ¿Y qué es una reprensión? Es un llamado a la corrección, a un cambio. Dice, hijo mío, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué no analizar? ¿Por qué no mejoran mis finanzas? ¿Por qué no me puedo sanar de esta chira, verdad? Le echo crema, hasta el sapo se pasó y nada, ¿verdad? Y usted dice, ¿por qué? Pues revisemos, y eso es personal, hermano. Revisemos, ¿por qué yo no me sano de esto? ¿Por qué mis finanzas nunca mejoran y voy de mal en peor? ¿Será que estoy en la reprensión de Dios? Y ahí solo usted y yo sabemos por qué Dios nos está reprendiendo. Porque Dios no lo va a reprender si usted y yo estamos bien para con Él. Pero si estamos haciendo cosas que a Dios desagradan, entonces sin duda vendrá una reprensión. Ahora, mire qué más dice el 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina. Mis hermanos, la palabra disciplina
o reprendido viene del griego paideia, que demuestra instrucción correctiva de enseñar y disciplinar al niño hacia la madurez. Mucha de la disciplina que Dios pone en nuestra vida sirve para que seamos más maduros, hermano. El libro de Oseas, en su capítulo 2, versículo 14, si no me equivoco, dice que Dios nos trajo al desierto para hablarnos a nuestro corazón. ¿No es cierto que cuando más agüitados estamos es cuando más buscamos de Dios? Hoy que está esta situación, miren, acostémonos tempranos, hijos. No anden en la calle. Vamos a orar porque Dios bendiga a nuestro país. Y todos nos unimos para la oración. ¿Por qué? Porque estamos agüitados. En el desierto que Dios permite que pasemos, Dios nos va a hablar a nuestro corazón. Entonces les está diciendo el escritor, señores, Dios les ama tanto que está reprendiendo y le está dando disciplina por aquellos que están faltos de fe. Porque aquel que no tiene fe es imposible que agrade a Dios. Ahora, miren lo que dice. Y azota, dice, a todo el que recibe por hijo. Así que no piense que por ser hijo de Dios todo nos va a salir súper bien, súper nice. No, hay cosas que Dios nos pone. A mí hay gente que me dice, pastor, ¿y cómo me explica? Que yo vengo a la iglesia, que yo hago esto, yo hago lo otro y me está yendo peor. Mire, no sé cómo explicarle, pero la Biblia dice que Dios es el que ama disciplina. Usted no disciplina a sus hijos cuando hacen cosas malas o lo premia. Está bueno, hijo, lo premio, oye, porque me trajo a la bicha embarazada. Lo voy a premiar, oye, le voy a dar mi caso, yo me voy a ir a alquilar yo algún mesón, ¿verdad? ¿Cómo no? Porque nadie va a premiar las cosas malas. Entonces cuando Dios, el escritor está hablando y dice, Dios reprende al que ama. Mira lo que dice. Y azota, es decir, hay golpes a todo el que recibe por hijo. Ahora, miren lo interesante del 7. Si soportáis la disciplina, que dice, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Miren, dice, si ustedes corrigen, sin duda alguna que Dios le va a bendecir y Dios le va a ayudar. Reciba la corrección, ¿qué es eso? Corregir, hermano. Cambiemos nuestros caminos, hombre. Sigamos adelante para ir avanzando. Si soportáis, dice el 7, la disciplina, en buen salvadoreño, aguante, compadre. Por algo estamos viviendo lo que estamos viviendo. Tenemos que soportar esa disciplina. Yo sé, Señor, que yo me merezco. Yo sé por qué me golpearon el carro, ¿verdad? Yo sé por qué me rayaron. Yo sé por qué me caí de la moto, Señor. Yo sé, Señor, por qué del bus me aventaron, ¿verdad? Hoy que van tan llenos. Justo se cayó del bus solo usted, fíjate. Nadie más. Y una ancianita de 60 años, 70, 80 años, no le pasó nada. Y al cipote 30, todo golpeado. Iban en la moto dos y el malacate se golpeó y el otro no le pasó nada. Y vos nada, vos ni un responsable, ni a la moto usted. Y a usted le pasó todo. Preguntémonos. Ahora, vea lo que dice el 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué dice esto? La palabra bastardo es alguien fuera del hogar, alguien fuera concebido de las normas legales. En este caso nos habla de aquellos que se dicen ser hijos de Dios, pero que no se quieren someter a la disciplina. Si usted tiene sus hijos, usted y yo podemos disciplinar a nuestros hijos, pero no podemos disciplinar a aquellos que no son nuestros hijos. Vea si no hay problema cuando hay un hijastro. Mira, las palabras son feas, va. Hijastro, madrastra, hermanastra. Ya suena a bruja, todo es volado. Sí, eso es feo, vea, pero ese es el lenguaje. Entonces, si usted ve cuando hay padrastros, por lo general, no siempre, pero por lo general, siempre el hijo no se somete, el hijastro no se somete. Si este no es mi tata, ¿verdad? ¿Y cómo lo puede corregir el otro? Hay que le pegue, hay que le levante la mano, lo mete preso, porque no hay algo que lo ampare. Entonces, dice, si no se someten a la autoridad de Dios y a la disciplina, no son verdaderos hijos. Y estos es aquellos que decimos ser cristianos, ¿verdad? Pero no nos sometemos a la disciplina de Dios. Que sabemos que nos está lloviendo y nos vale, no nos interesa corregir nuestra vida, entonces venimos a ser ¿qué? Fuera de, no estamos siendo hijos legítimos. Ahora, vamos a avanzar porque el tiempo nos come. El 9, por otra parte dice, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?
¿Cómo es posible que ustedes obedezcan a sus padres terrenales y a Dios no le quieran obedecer? Dice. Y a veces pasa, ¿verdad, hermano? No queremos obedecer a Dios. Y de eso nos habla. Vea cómo lo ha venido llevando el escritor. Primero en el 11 les dice: señores, miren estos hombres de fe, todo lo que lograron, ustedes tienen que hacerlo. Pero después les habla de la corrección. Amén, ¿verdad? Ustedes están desanimando, se quieren apartar del evangelio, ya no quieren venir a la iglesia, ya no quieren seguir siendo cristianos, ahora sí quieren regresar al judaísmo o a las viejas costumbres del mundo y no quieren corrección y no se someten. Ahora, mire qué dice el 10. Y aquellos, dice, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Dice, si los papás nos disciplinaban pocos días, ¿verdad? Porque ¿hasta cuándo usted puede disciplinar a un hijo? Pregunto, ¿alguien sabe hasta cuándo yo puedo disciplinar con corrección a un hijo, con autoridad? Yo creo que hasta que no se case, hermano. Después que se casa, usted mira, hija, yo te sugiero, mira, pero no le puede mandar al hijo igual. Cuando me debe el hijo de casa y ya tenga su propia responsabilidad, ya la mamá no le puede, vaya hijo, venga para acá. No, ya no, pierde la autoridad, ¿verdad? Entonces por unos pocos días, dice, mientras están con usted. Pero Dios dice que todavía nos disciplina para una mejor vida. Ahora, siga adelante. Es verdad, dice el 11, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Pregunto, ¿a alguien le gusta que lo disciplinen? A nadie, hermano. Deja de comer chicle, vos, qué feo, así me lo como yo. Nadie le gusta, hermano. Mira vos, cortate ese tu pelo si pareces Huizquilbo, si es de la moda. Nadie le gusta que lo disciplinen, nadie, hermano. Es mentira. Anda, acostate ya. No tengo sueño. Y ahí se está cayendo. No tengo sueño. Apaga la tele que nadie la está viendo. Yo la estoy viendo. Nadie le gusta la disciplina. Nadie le gusta la disciplina. Allá llega la mujercita con mucho tacto, con mucho amor. Mire, hijo, mire al esposo, mire cariño, mire amorcito lindo. Debería de cuidarse, mire cómo se está engordando. ¿No te gusta, pues? ¿Ve? Y la mujer está cuidándolo. Mire, a mí me pasó un día, hace como unos 6, 7 meses. Yo estaba mal de la gripe, pero mal de la gripe, y tenía que venir a la iglesia y me sentía mal. Y me dice mi mujer: mira, te voy a poner una inyección, casi la mato usted. Hágale con la gran jeringa que me... No, le dije yo. No, si yo la doctora que me ha dejado que me inyecte, porque no le pego, porque no puedo, pero que me amarra la doctora, pues. Pero no, hermano, no. Y me dice mi esposa: ponétela y vas a estar mejor. Y era para mi bien y no dejé, hermano. Cuando vi que venía con niña, me puse tipo Karate Kid. Ay, le dije yo, y te acercas. No aceptamos la corrección. Y dice el Señor a través del escritor, dice, deben de aceptar la corrección de Dios. Mire qué dice aquí, en el 11. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Sus hijos, cuando usted los disciplina, déjame a mí, es mi vida, yo sé cómo hago. Así son, ¿verdad? Así son. No, nadie le gusta. ¿Y para qué me corregís tanto? Nadie ve la corrección de ahora. Luego dice, pero después, dice, déjeme ver. Pero si no de tristeza, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice que a nadie le gusta la disciplina, sino de tristeza, dice. ¿Qué te pasa? Mi mami me regañó. Cuando usted ha disciplinado a sus hijos, ¿cómo andan? Trompudos. ¿Tenés algo? No. ¿Querés comer? No tengo hambre. ¿Vamos a pasear? No quiero. ¿Quiere una patada? Tampoco. ¿Verdad? Nadie quiere disciplina. Sus hijos, vean, cuando usted regaña a un niño siempre anda bien trompudo. ¿Qué tenemos? Mamita me regañó. Ahí anda enojado. ¿No ven por qué? El niño no entiende porque usted lo disciplina y usted le dice: mire, hijo, ahorita no se puede ir a meter a la piscina, acaba de tragar, tiene 5 minutos. Mi hijo menor me dice: papi, ¿me puedo ir a bañar? Sí, pero hasta que te baje la comida. ¿Ahorita dónde va? Ahorita la llevas por aquí. 2 minutos después: papi, ¿por dónde va? Aquí. ¿Por qué? Porque estás hablando y se te vuelve a salir, le digo yo. Así que cállate porque muchos preguntan, no aceptan, no lo ven como gozo, lo ven como una tristeza. Y a veces nosotros no vemos que Dios nos está corrigiendo
y lo vemos como una tristeza. Señor, la ha agarrado conmigo, el Señor está enojado. No, veamos, gloria a Dios porque estamos pasando una corrección y después de la corrección vendrá la bendición. Ahora, vea lo que dice. En verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero ¿después de qué? De la gran apaleada que Dios nos dé por desobedientes, da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Mis hermanos, ese es un llamado para los hebreos de no apartarse, de no desanimarse. Y de igual manera, esta noche, yo le invito a usted a que no se desanime. A lo mejor lo que estemos viviendo sea parte de la corrección como pueblo que tengamos que vivir para poder corregir y derrumbarnos y tener un mejor El Salvador. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Señor, quiero invitarte en esta hora, a ti que nos sintonizas, a que puedas abrir tu corazón a Cristo. Quiero decirte que la salvación y vida eterna es por medio de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración de fe, para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Repite después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Qué bueno que tú hayas repetido esta oración de fe. Recuerda que tu salvación y tu vida eterna es por medio de aquel que nos amó entregándose en la cruz del Calvario. Que Dios te bendiga y a buscar no apartarse